presentando al profesor que tenemos el agrado de tener hoy, que es el doctor Jorge Castro. Es abogado, presidente del Instituto de Planeamiento Estratégico, fue secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia de la Nación, columnista del diario Clarín, Perfil, El Cronista, profesor de Política Exterior Argentina en el curso superior de las Fuerzas Armadas, profesor en numerosas instituciones como la UBA, Flaxo, la Universidad de El Salvador, es miembro del CARI, presidente del Foro Sur, tiene muchísimas publicaciones, entre ellas las más recientes, Globalización y Justicia Social, el acceso de la Argentina a la sociedad del conocimiento, la gran década del abismo del crecimiento, Perón y la globalización, la tercera revolución, la revolución política de la Argentina globalizada. Bueno, para nosotros es un honor contar con tu presencia, con toda la experiencia que tenés en el tema de planeamiento y de las relaciones sur-sur. Así que bueno, la idea es un poco como siempre en estas clases, que nos puedas dar todo tu conocimiento y después hacer algún intercambio. Bueno, como no, con mucho gusto. Bueno, buenas tardes ante todo. Lo decisivo en el mundo actual la línea central del desarrollo de los acontecimientos no está en el norte, esto es, en el agravamiento de la crisis de confianza en la Europa periférica de la zona euro, Italia, España, Grecia, o en la acentuación de la débil recuperación estadounidense acompañada de una situación de parálisis política en Washington, sino que lo decisivo del mundo actual sucede en el sur y en el este, sobre todo en el corredor de comercio e inversiones que vincula a Asia, con eje en China, y América del Sur, con eje en Brasil. Este corredor de comercio e inversiones que vincula al continente asiático con América del Sur constituye el nuevo eje del proceso de acumulación global. Y todo indica que esto no solo ocurre en la segunda década del siglo XXI, sino que es la tendencia de fondo de los próximos 10, 20, 30 años. Lo que esto implica es que el punto crítico del sistema mundial en el momento actual es lo que sucede en el hemisferio sur. Asia, América del Sur. O dicho de otra manera, el punto crítico del sistema mundial en la segunda década del siglo XXI lo constituyen los frenos estructurales de orden doméstico que experimentan los países emergentes, sobre todo los tres principales: China, India y Brasil. Estos frenos estructurales de orden doméstico son los que impiden, al menos hasta ahora, que estos grandes países emergentes puedan desplegar plenamente la totalidad del potencial de su capacidad productiva. Esto hace que la prioridad estratégica del sistema mundial en el momento actual esté constituida por la
celeridad y eficacia con que se lleven a cabo las reformas estructurales de carácter doméstico, de naturaleza tanto económica como política y social de estos grandes países emergentes. El retraso en materia de productividad, que se puede medir en relación al nivel de incremento de la productividad del país frontera del sistema capitalista en el siglo XXI, que es Estados Unidos, es la principal manifestación del carácter todavía subdesarrollado de los países emergentes. Por eso, en términos estrictos, este freno estructural de la completa manifestación del potencial productivo de los grandes países emergentes es también el mayor freno del crecimiento del sistema mundial en el siglo XXI. El dato central de lo que ocurre en el hemisferio sur, Asia, América del Sur, es el comercio entre el continente asiático y América Latina, especialmente América del Sur. Este comercio entre Asia y América Latina aumentó 40% en 2010. Arrastrado por el vínculo primordial que existe entre China y Brasil, en los que el comercio bilateral se expandió 56% ese año. En términos comparativos, lo que conviene señalar es que en el año 2010 el comercio internacional, que es la suma de las exportaciones y de las importaciones, aumentó en el mundo 17.3%, mientras que el vínculo bilateral entre China y Brasil creció 3 veces más, 56%. Este proceso se ha intensificado desde entonces. El vínculo entre China y América Latina, primordialmente Brasil en América del Sur, aumentó 44% en los primeros 3 meses del 2011. Si este ritmo se mantiene, lo que significaría es que América Latina en su conjunto tendría más importancia para la región asiática, China a la cabeza, como socio comercial, que la Unión Europea o Estados Unidos. Dicho de otra manera, el comercio internacional sur-sur crece en la segunda década del siglo XXI
4 veces más que el promedio internacional. El resultado de esta tendencia de fondo de la economía mundial es que Asia emergente, esto es, toda Asia salvo Japón, Asia no japonesa, que en el año 2010 tuvo la mitad del intercambio comercial que logró el Asia no japonesa con la Unión Europea, superaría al continente europeo, esto de los 27 países que integran la Unión Europea, en 2025. Y se convertiría entonces en la primera región comercial del mundo. La secuencia es la siguiente. La región asiática, esto es Asia menos Japón, era 6% del comercio internacional, sumando importaciones y exportaciones, en el año 2000, al comenzar el siglo. Llegó a ser 15% en 2010 y treparía a 27% en 2030. Para alcanzar, siguiendo esta tendencia, un nivel del 38% del total del comercio mundial en 2050. La clave del auge del comercio internacional sur-sur, Asia, América Latina, especialmente América del Sur, es la expansión de Asia emergente, esto es el Asia no japonesa. En el año 2011, la región asiática, el Producto Bruto regional promedio fue 8.8%. Y en América Latina fue 5%, 6.6% en América del Sur. Hay que agregar que los primeros 10 años del siglo fueron tanto para Asia como para América del Sur los periodos de mayor crecimiento de su historia. El capitalismo es un mecanismo de acumulación. Esto es el sistema que transforma el ahorro en inversión y a través de la inversión amplía la frontera productiva. Ahorro, inversión, capital ampliado. La regla del capitalismo es que el capital creado o ampliado circula a un ritmo que es 3 y 4 veces superior al de su ampliación. Es el criterio establecido por los grandes teóricos del capitalismo, que establece la siguiente relación. En el capitalismo, en el proceso de acumulación capitalista, hay un vínculo interno de carácter necesario entre el aumento de la producción y el crecimiento de la circulación.
Esto es el proceso de realización de las mercaderías o mercancías creadas. Producción y comercio son parte del mismo fenómeno de la acumulación capitalista. Primordialmente, el eje de ese proceso de acumulación no está en el fenómeno de la circulación, esto es del comercio, sino en el segmento de la producción. Este es el proceso de reproducción del capital o reproducción ampliada o ampliación de la frontera productiva. Lo que estas cifras significan, aquellas que cuantifican el comercio internacional sur-sur, es que el despliegue espacial del desarrollo capitalista en su fase de globalización en las primeras 2 décadas del siglo XXI no solo tiene como eje al mundo emergente, sino que su esfera de circulación, esto es de comercio internacional, se realiza esencialmente y en un mismo movimiento dentro del propio mundo emergente. Por eso el corredor fundamental del comercio internacional en la segunda década del siglo XXI es el corredor sur-sur. Lo que esto significa es que el eje del proceso de acumulación capitalista ha pasado en el siglo XXI, especialmente en los últimos 5 años, a partir de la crisis financiera internacional desatada en los Estados Unidos por la caída de Lehman Brothers. Ese eje ha pasado de los países avanzados a los emergentes. El capitalismo es un sistema de flujos, en donde lo que verdaderamente importa son los movimientos del proceso de circulación y las tendencias del proceso de reproducción o ampliación. El año pasado, más de 80% del crecimiento de la economía mundial respondió a la expansión de los países emergentes. China sola, considerada como país individual, fue responsable el año pasado del 56% del total del crecimiento de la economía mundial. Estados Unidos, que en términos de Producto Bruto Nominal es superior al Producto Bruto Nominal de China, aunque en lo que se refiere a su interpretación de ese Producto Bruto Regional, en términos de capacidad de compra doméstica, es probable que el Producto Bruto chino ya sea superior al norteamericano. Aún así, siendo mayor en términos nominales el PBI norteamericano en relación al PBI chino, el año pasado el crecimiento, China aportó al crecimiento de la economía mundial 56% y Estados Unidos el 15%. Esto es lo que significa el traslado del eje del proceso de acumulación global de los países avanzados a los emergentes, que se manifiesta no solo en términos de sistemas de producción, sino también y vinculado interna y estructuralmente a este sistema de producción, el proceso de circulación o realización del capital, que es lo mismo que decir de comercio internacional. Por eso es que lo decisivo en el mundo de hoy no ocurre en la parte de arriba del sistema mundial,
sino en la parte de abajo, no en el norte, sino en el sur. Profesor, una preguntita. Perdón, termino con 2 o 3 puntos más y conversamos. La clave del vínculo de América Latina con el continente asiático es lo que sucede en América del Sur. La inserción internacional, esto es, la categoría básica de las relaciones internacionales del mundo de hoy, porque la inserción internacional es el camino de doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones. La inserción internacional de América del Sur, de los 12 países que la constituyen, es nítida y definida. Su comercio internacional muestra 2 rasgos comunes de tipo estructural. En primer lugar, más del 60% de las exportaciones de América del Sur son materias primas. En el caso de Brasil, que es más de la mitad del Producto Bruto Regional, el 62% de sus exportaciones son materias primas, sobre todo soja y mineral de hierro. Y el segundo rasgo estructural que muestran todos los países de América del Sur es que su principal socio comercial, esto es, el principal comprador de sus exportaciones de materias primas, es China. En el caso de Brasil, lo es desde el año 2009, en el que ocupa ahora China el papel de principal socio comercial de Brasil, que durante los 100 años previos ocupó Estados Unidos. La cuestión que se le presenta a América del Sur es cómo profundizar y transformar en intraindustrial el comercio bilateral con la región asiática. Porque el comercio bilateral que tiene China con Estados Unidos y con la Unión Europea es un comercio fundado en el intercambio de manufacturas, sobre todo de tipo intraindustrial, dentro de las cadenas globales de producción. En cambio, con América del Sur, lo que sucede es que el intercambio se realiza sobre la base de las ventas de materias primas de la región y la compra de productos manufacturados de China. Por eso, quizá lo conveniente es establecer con la mayor precisión posible cuál es el significado de China, Asia, en la economía global del siglo XXI. Asia ya, Asia no japonesa, es el centro de gravedad del comercio internacional. Y si aproximas la tendencia del comercio internacional asiático, la lleva a que hacia mediados del siglo tengan como eje en Asia más del 40% del comercio internacional. Ahora,
las características del comercio internacional asiático es que más del 40% de ese comercio regional es intraasiático. Esto es 40% del comercio internacional asiático se realiza dentro de Asia. Y la tendencia lo lleva a que la mayor parte del comercio internacional asiático sea intraasiático en los próximos 20, 30 años. No va a ser, de acuerdo a estas tendencias, el comercio internacional que mantiene ni con Estados Unidos ni con Europa. ¿Para qué significa que 40% del comercio regional asiático es intraasiático y que tenga su eje en China? Lo que significa es que en realidad China, en términos del proceso de globalización, es el núcleo de una gigantesca red transnacional de producción. En más del 80%, esta red transnacional de producción corresponde a la industria manufacturera. El grado de integración en la región asiática es superior en términos estructurales al que tienen los países de la Unión Europea internamente. Lo que esto implica es que en China, esto es China continental, se ensamblan los bienes intermedios exportados por los otros países industriales del continente asiático y allí ensamblados para ser posteriormente vendidos al mercado norteamericano, al mercado europeo o al creciente mercado doméstico chino. El cálculo que conviene hacer es el siguiente. Más del 40% de las exportaciones, ventas externas, chinas, son intraindustriales. Y en lo que se refiere a sus importaciones, lo que compra del mercado mundial, el segmento intraindustrial es superior al de las exportaciones, 43%. Por eso, en 2015, ahora, más del 40% del comercio internacional se originaría en tres grandes triángulos de intercambio. Los tres con epicentro en China continental. Esos tres grandes triángulos de intercambio internacional con epicentro en China continental son con el resto de Asia, ahí sí incluido Japón, con Medio Oriente y África, y el tercero con América Latina, especialmente con América del Sur, cuyo epicentro es Brasil. En términos
cuantitativos, el papel de China a Asia en el comercio internacional, en general en la economía global del siglo XXI, se puede establecer señalando que hoy China es el principal socio comercial de 144 países en el mundo, sobre 192 representados en la Asamblea General de Naciones Unidas. Conviene recordar que China se incorporó a la Organización Mundial de Comercio en el 2001. A partir de ese momento, asumió como propias las instituciones del capitalismo globalizado y su proceso de acumulación se convirtió en una dimensión más del proceso de acumulación del sistema capitalista global, cuyo núcleo estructural es el sistema integrado transnacional de producción, constituido por las 88.000 empresas transnacionales. Estas 88.000 empresas transnacionales que constituyen el sistema integrado transnacional de producción, esto es el capitalismo del siglo XXI, tienen $600.000, 650.000 asociados o afiliados en el mundo entero. Y el medio principal de acción de las empresas transnacionales, integradas en estas cadenas globales de producción, que en conjunto constituyen el núcleo estructural del capitalismo globalizado o sistema transnacional de producción, el instrumento fundamental de acción de las empresas transnacionales no es la venta de su producción, sino las inversiones que realizan. En los últimos 10 años, sobre todo en los últimos 5, China, considerando a China más Hong Kong, se ha convertido en el principal país del mundo en materia de atracción de la inversión de las empresas transnacionales, por encima de Estados Unidos. Estados Unidos es el principal país fuente de la inversión de las empresas transnacionales, pero China es de lejos el principal destino de la inversión transnacional. El vínculo entre el crecimiento del Producto Bruto chino y el proceso de globalización, conviene mencionar algunos datos que permiten identificar la magnitud del fenómeno. La inversión extranjera directa constituye el 28% del Producto Bruto Industrial chino. Y las empresas transnacionales radicadas en China representan más del 60% de sus exportaciones. A estos datos elementales
conviene agregar que el nivel de productividad, de incremento de la productividad del segmento transnacional de la economía china, constituida por la inversión de las empresas transnacionales, el incremento de la productividad de este sector, que a su vez representa el 28% de su Producto Bruto Interno Industrial y más del 60% de sus exportaciones, es 9 veces superior al promedio de productividad de la economía doméstica china. A partir del 2001, la inversión extranjera directa de las empresas transnacionales, a partir del momento en que China se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, la inversión extranjera directa comenzó a crecer 15% por año. Y un año y medio después, 2002, 2003, se desató un incremento significativo de las exportaciones, que se duplicaron en los primeros 30 años. Se volvieron a duplicar en los segundos 5. Segundo lustro, 2005-2010. Por eso, las exportaciones de China, en más de un 80% pertenecientes a la industria manufacturera y en más de un 60% obra de las empresas transnacionales, comenzó a crecer en el transcurso de la primera década del siglo 30% por año. El resultado es que la República Popular se convirtió en 2009 en el principal exportador mundial, por encima, primero de Alemania y después de Estados Unidos. Ahora, en los últimos 5 años, a partir de la crisis financiera internacional desatada en los Estados Unidos en septiembre del 2008 por la caída de Lehman Brothers, China comenzó a crecer por primera vez en los 30 años del proceso de reforma, ya no sobre la base del aumento del comercio internacional y del crecimiento de la tasa de inversión, sino a través del crecimiento de la demanda doméstica, arrastrada por el incremento del consumo individual. En los últimos 5 años, el saldo de la cuenta corriente China tiene un efecto neutral o negativo en lo que se refiere al crecimiento del Producto Bruto Interno. Y el superávit comercial, superávit de cuenta corriente, que en el año 2007 fue el 11% del producto, ahora ha descendido a 2%. Significa que el crecimiento chino se debe ahora esencialmente al aumento de la demanda doméstica arrastrada por el consumo individual. Por eso hay una desaceleración de la economía china. Este año la economía china está creciendo a una tasa de 7,5% anual. Esto es 2,5 puntos por abajo de los niveles de crecimiento que tuvo en los 30 años previos. A partir de 1978, en el que comienza el proceso de reforma encabezado por Deng Xiaoping,
en que reorienta al partido y al Estado, la tasa anual promedio de crecimiento de la economía china fue 9.9% por año acumulado. En términos históricos, lo que esto significa es que no hay otro periodo más extenso, a la tasa más alta de toda la historia del capitalismo desde la Revolución Industrial. En este periodo, 1978-2008, la economía china creció 13 veces y el Producto Bruto Interno per cápita se duplicó cada 8 años. En términos históricos, lo que esto significa es que Gran Bretaña, en la primera revolución industrial, 1780-1840, tardó 60 años en duplicar el ingreso real per cápita de su población. Estados Unidos, en la segunda revolución industrial, después de la guerra, terminada la guerra civil, hasta 1913, tardó 35 años en duplicar el ingreso real per cápita de su población. Ahora China, con 1.340 millones de habitantes, tarda 8 años en duplicar el ingreso real per cápita de su población. Por eso es que estos 33 años de crecimiento sostenido, una de sus manifestaciones más significativas es una caída del nivel de pobreza que hace que sean 653 millones los chinos que han abandonado los niveles de pobreza y se han incorporado al escalón inicial de la clase media. Lo que esto implica es que ahora, en la segunda década del siglo XXI, la que transcurre, se transforma la pauta del comercio intraasiático y por extensión del comercio internacional al volcarse China al crecimiento sobre la base de la demanda doméstica. Lo que esto implica es que en la primera década del siglo el sistema integrado de producción con eje en China continental, que transformó a China en la primera exportadora industrial del mundo por encima de Alemania y de Estados Unidos, y que fue lo que la constituyó, no en un sentido metafórico, sino estrictamente y directamente, en la fábrica de industrial del mundo, ahora se convierte en el eje del consumo global. El cálculo de Naciones Unidas, del Banco Mundial, sobre las tendencias del consumo en China son las siguientes: 14% del consumo mundial en 2010, 25% del consumo mundial en 2020, 40% del consumo mundial en 2030. Por eso es que ha comenzado y se acelera un vuelco de las exportaciones de los países avanzados hacia China y Asia. Y este vuelco de las exportaciones, sobre todo de bienes de equipo y de capital de alta tecnología, están financiados por el hecho de que hay una nueva direccionalidad del flujo global de capitales. Sistema financiero internacional es el resultado del desarrollo intensivo
del principio de la división del trabajo. Esto hace que en los últimos 100 años lo que haya ocurrido es que el sistema industrial haya dejado de financiarse a sí mismo sobre la base de sus propios recursos y haya comenzado a recurrir cada vez más a los recursos que le entrega y le ofrece con el precio de las tasas de interés, tasas de retorno del sistema financiero internacional. Ahora, esta nueva direccionalidad del flujo global de capitales se dirige del norte al sur, de los países avanzados a los emergentes. De Estados Unidos, Unión Europea, hacia China, Asia, y también América del Sur, Brasil. Y esto es exactamente lo contrario de lo que ocurrió en los primeros 10 años del siglo, en los que la direccionalidad del flujo global de capitales fue exactamente el contrario, de los países emergentes hacia los avanzados, de China hacia los Estados Unidos. Esto se debió a que China, en la primera década del siglo, no solo se convirtió en la primera exportadora mundial, sobre todo de productos manufactureros, por encima de Alemania y de Estados Unidos, sino que se convirtió en la mayor exportadora mundial de capitales. Como consecuencia del hecho de que en los primeros 10 años del siglo, el superávit de cuenta corriente China ascendió a 11% del Producto Bruto Interno. La consecuencia es que los capitales provenientes de China, dirigidos a los países avanzados, que en un 75% se dirigieron sobre todo a Estados Unidos, y que fueron los que financiaron la burbuja financiera que permitió el boom de la construcción, antecedente directo de la crisis financiera del año 2008. Ahora, el flujo global de capitales, ahora quiere decir desde el 2008 en adelante, el flujo global de capitales se dirige de Estados Unidos, Unión Europea, Japón, hacia Asia y América del Sur. Por eso es que los principales corredores del comercio internacional, esto es, la producción exportada por un determinado país o región que es financiada por el sistema financiero internacional, comercio internacional, son las dos cosas: producción más financiamiento. Sean ahora las que unen a Asia con las otras regiones del mundo emergente, y en primer lugar con América del Sur, Brasil. El cálculo de Morgan Stanley, una de las principales bancos, consultoras y fuentes de inversión norteamericanas, es que en los próximos 10 años el consumo doméstico en China se triplica. Los salarios reales se cuadriplican y el stock de inversión extranjera directa se multiplica por 2. Brookings Institution calcula que el consumo de la clase media asiática ascendería a 59% del total mundial en 2030. Hoy es 23%. Por eso es que el
comercio internacional sur-sur, el vínculo en términos de circulación y realización, del sistema capitalista en el siglo XXI, que vincula a Asia con América Latina, sobre todo con América del Sur, es el mayor y el más importante del sistema mundial, es lo que va a decir. Bueno, por favor. Ahí, allá atrás. Mi inquietud es si esto puede decirse que es por mérito del sur o son inversiones extranjeras que buscando mano de obra barata y recursos naturales se trasladaron en su fabricación primordialmente a los países emergentes. El crecimiento del comercio internacional chino es obra directa de las empresas transnacionales, que son responsables de más del 60% de las exportaciones de la República Popular. Y a medida que ese tipo de exportaciones, que esas exportaciones aumentan en lo que se refiere al valor agregado y a la complejidad tecnológica, la participación de las empresas transnacionales es mayor. 70, 80, 90%. De las 10 principales empresas exportadoras chinas son solamente 3 de las 10 principales. Las otras son transnacionales. Porque eso indicaría el crecimiento de un fenómeno moderno, que es el crecimiento de las corporaciones multinacionales, más que de los países. Que incluye mafias. Bueno, efectivamente es así. El núcleo del capitalismo en el siglo XXI es el sistema integrado transnacional de producción constituido por las empresas transnacionales. Es así. La pregunta mía era, ¿por qué toma Asia y le saca Japón? Porque Japón es el tercer país del mundo avanzado. Y el resto, el Asia, no japonesa, es el Asia emergente. China-India. China-India, fundamentalmente. Quisiera hacerle una pregunta en relación a lo financiero. ¿Qué conveniencia tiene lo que se viene discutiendo esto en relación a la moneda internacional? ¿Qué importancia tendría para China realmente que se siga evaluando su moneda o no, desde el punto de vista de la influencia que tiene actualmente el mercado financiero norteamericano? Mire, China es la principal exportadora mundial. Es la segunda importadora mundial después de Estados Unidos. Perdón, después de Estados Unidos, importadora. La tendencia natural es que el renminbi o yuan se convierta en la tercera moneda global, acompañando el proceso de financiamiento del desarrollo de su comercio exterior. Esto es lo que ya está en marcha, en el sentido de que en los últimos 5 años hay una apreciación significativa del renminbi en relación a las monedas de los países competidores en el comercio internacional con China. Y al mismo tiempo se está acelerando el proceso de internacionalización de la moneda china por decisión directa y deliberada del gobierno chino, que está abriendo en forma acelerada la cuenta capital de su sector externo para de esa manera hacer que la moneda nacional, el renminbi, su valor real, esto es el tipo de cambio, lo fije exclusivamente el mercado y no la política del Banco Central. ¿Eso tiene que ver con la gran acumulación que tiene de bonos del Tesoro? Tiene que ver con el hecho de que el nivel de reservas del Banco Central de Beijing es de 3.4 billones de dólares. Esto significa que más de 3 veces superior el nivel de reservas que dispone China, que
el nivel de reservas del país que la sigue en orden de importancia, que es Japón, Banco Central de Japón. La composición del stock de reservas del Banco Central chino es en un 75% dólares estadounidenses, ya sean billetes norteamericanos o títulos del Tesoro norteamericano a 10 años. Perdón, ¿ese tipo de política va a permitir que América pueda transformar materias primas con agregado o no va a permitir? Depende exclusivamente de las condiciones internas de América del Sur. En América del Sur, en todos sus países, encabezados por Brasil, el nivel de incremento de la productividad es bajísimo. En este sentido, América del Sur se diferencia de las otras regiones emergentes. Las regiones emergentes son tres: Asia, América Latina, América del Sur y los países de Europa Oriental, que en su mayor parte han ingresado a la Unión Europea en los últimos 10 años. Tanto en Asia como en Europa Oriental hay un proceso de convergencia estructural, esto es, incremento de la productividad, aumento del ingreso real per cápita por sobre los niveles de Estados Unidos, que es el país frontera del sistema. Esto no ha ocurrido ni ocurre en América del Sur. La posibilidad de que América del Sur transforme sus exportaciones de materias primas en exportaciones industriales, intraindustriales, dentro de las cadenas transnacionales de producción, está directamente vinculado a la capacidad que tenga de realización de reformas internas en lo que se refiere a la calificación de la fuerza de trabajo a nivel educativo e incremento general de la productividad. Se necesita mucha inversión. Se necesita mucha inversión y en América del Sur la tasa de inversión es muy baja. Muy baja. A mí me da la impresión de que uno acá piensa que está transitando un camino de desvinculación o disminución o merma del vínculo con Estados Unidos. Inclusive se festeja cuando se recuerdan las palabras famosas de alca al carajo, ese tipo de cosas, ¿no?, que muestran un sentimiento, digamos, de intento de independencia de ciertos capitales, de Estados Unidos, etc. Pero me da la impresión que se está transfiriendo hacia los mismos tipos de capitales que vengan de otros países, pero con el mismo resultado. Hay una diferencia fundamental de tipo estructural en lo que se refiere a la inserción internacional. Esto es el camino del doble vía por el que transcurre el comercio y las inversiones entre la América Latina del Norte y la América Latina del Sur. La América Latina del Norte es la que se despliega desde México a Panamá. La América Latina del Sur desde Panamá a Tierra del Fuego. La América Latina del Norte, encabezada por México, prácticamente ha completado el proceso de integración funcional con la economía norteamericana. Esto es, Estados Unidos más Canadá. Mientras que América Latina del Sur, su inserción internacional es con los países asiáticos. En el caso de la América Latina del Norte, México, la integración funcional con la economía norteamericana se realiza sobre todo a través del comercio intraindustrial de tipo manufacturero. México es ya el segundo socio comercial de Estados Unidos después de China. El orden es primero China, segundo México, tercero Canadá. Y en el 2015, las proyecciones de crecimiento del comercio bilateral intraindustrial entre México y Estados Unidos permiten pensar que en el 2015 va a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, va a ser México y no China. Y ahí apuntan, por ejemplo, la Alianza del Pacífico de Colombia, Perú. Todos los países de América del Sur se dirigen hacia China. En general, el mundo entero se dirige hacia China-Asia.
También para Estados Unidos, el nuevo eje de equilibrio de su comercio internacional se dirige a los países asiáticos, por la razón fundamental que en los últimos 5 años Estados Unidos exporta cada vez más hacia Asia y América Latina, sobre todo México y Brasil, que hacia Europa y Japón. Esta es la tendencia de fondo. El mundo entero, el sistema mundial en su conjunto, se orienta ahora hacia la región asiática. Por favor. Sabiendo que es prácticamente a pérdida, ¿cuál es el motivo para que sigamos exportando en las megamineras? ¿Pero cuál es la pregunta? La pregunta es ¿cuál es el motivo por el cual aparentemente en un afán de continuar cierta dependencia se sigue exportando el mineral más valioso a capitales que en los que está integrado Bush? Bueno, las exportaciones mineras de la Argentina el año pasado ascendieron a 4.800 millones de dólares. Con las inversiones actualmente existentes, este total de exportaciones de la industria minera se duplica en los próximos 10 años. Si hay un nivel de inversión comparable al que recibe Perú en el momento actual, la posibilidad de que estas exportaciones, en vez de duplicarse, se tripliquen está a la vista. Perú es el segundo exportador mundial de cobre después de Chile. Pero el stock de inversión de las empresas transnacionales en la industria minera peruana supera ya los 50.000 millones de dólares. Lo que esto significa es que Perú se transforma en el principal exportador mundial de cobre antes de concluir esta década. ¿Eso es bueno o malo? Mira, no sabría decir. Una pregunta en relación, usted ha hecho hincapié en los factores de innovación tecnológica, la influencia del capital financiero sobre el capital tecnológico y su nivel de innovación y el papel que juegan las transnacionales en todo esto. Ahora, países como Alemania, incluso Estados Unidos, pero Alemania ha hecho muy fuerte esto, el tema del know-how de los conocimientos científicos asociados a los tecnológicos para ese nivel de aceleración e innovación tecnológica, ellos no permiten, tienen una gran competitividad con China, ¿no? ¿Cómo va a jugar este papel el papel que ha jugado China de ir copiando o haciendo industrias similares con determinados avances tecnológicos? ¿Qué papel va a jugar Estados Unidos y Alemania en este nivel cada vez más acelerado de innovación tecnológica en varios rubros, con esta transmisión al mismo tiempo de transnacionales de la Unión Europea y Estados Unidos a China? Miren, el capitalismo de hoy lo que exportan no son los países, sino las empresas. Entonces, China Hong Kong, recibe el mayor nivel de inversión de las empresas transnacionales del mundo, por encima de las que recibe Estados Unidos. Y a partir sobre todo del año 2001, en que se incorpora a la Organización Mundial de Comercio, las inversiones provenientes de Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo Alemania, al mercado chino, asiático, son inversiones acompañadas por la transferencia masiva de alta tecnología. Por eso es que las empresas internacionales de alta tecnología, tanto de Estados Unidos como de Alemania, han establecido en los últimos 10 años en China los grandes laboratorios de investigación. Microsoft, Google, Cisco, la industria química alemana, que es la primera del mundo. En términos
de imagen, lo que se puede señalar es que, por ejemplo, Volkswagen vende en China el doble del número de automotores de los que vende en Alemania. Pero no solo vende, sino que produce en China. Y esta es la tendencia de la industria automovilística alemana, que en términos de exportaciones es la primera del mundo. Hay un vínculo cada vez más acentuado de carácter estructural entre las exportaciones alemanas y el mercado asiático, porque la mayor parte de las exportaciones alemanas, sobre todo de bienes de equipo y de capital de alta tecnología, se realizan en los últimos 10 años fuera de Europa. Ahora, si pensamos a 10 años o 20 años, si la empresa invierte, Volkswagen, por ejemplo, o las químicas, con alta tecnología, hace todo en China y depende también del mercado chino, la empresa en sí no es China, pero hasta dónde no es China y hasta dónde es China. Tampoco es alemana más, son transnacionales. Eso. Pero hasta dónde es de la empresa y hasta dónde no es del país, digamos. Porque el mercado... No, son integrantes del sistema integrado transnacional de producción. Ah, claro, claro. O sea, dejamos de pensar en el concepto de nación. En términos económicos, claramente. No existe, ¿no? En términos económicos, en términos políticos, culturales, identidades nacionales, es fundamental, cada vez más, porque hace la diferencia de los distintos pueblos del mundo. Pero en términos económicos, la categoría nacional es un anacronismo. Sí, pero a la vez va cambiando, porque si lo económico cambia, todo lo demás, lo político, lo social, lo cultural, va cambiando. Aparecen novedades, como por ejemplo la noción de ciudadanía global, claro. La existencia de una sociedad global. Claro. Novedades. Desde el punto de vista de las teorías clásicas o no clásicas, monetaristas, que se fortalezca el yuan de la manera, el crecimiento que tiene desde sus transnacionales China, sería que contribuya al equilibrio monetario internacional. En el futuro no tendríamos que tener crisis financieras si no ocurre algo parecido con lo que ocurrió con las hipotecas, si existe un control de regulación de lo que serían... Las crisis son consustanciales al capitalismo. El capitalismo es un sistema en crisis, en donde el cambio tecnológico lo que hace es abreviarlo en las etapas en las que ese proceso de crisis ocurre. El capitalismo es un sistema intensamente desequilibrado. En las clases anteriores estuvimos analizando bastante el tema de los BRICS. ¿Usted cómo ve BRICS y quizás En los términos BRICS es un hallazgo de marketing fenomenal de una de las principales bancos y consultoras internacionales, que es Goldman Sachs. Pero en el término BRICS tuvieron que ponerle R por un motivo eufónico, para que sonara. Dentro de los BRICS no está Rusia. Rusia prácticamente no recibe inversión extranjera directa y depende en su 90% de sus exportaciones de las exportaciones de petróleo. No es un país emergente en un sentido estricto, sino que es un país petrolero. Hay que colocarlo en la dimensión de Arabia Saudita, Venezuela, Nigeria. por ejemplo, en el caso de los países del sudeste asiático, en el caso de Corea, que digamos, en el mundo industrial generó un excedente productivo bastante interesante en los últimos tiempos. Sí. ¿Cómo lo ve en relación a quizás la relación de Corea con América Latina? Con Corea del Sur es integrante del capitalismo avanzado. No es un país emergente. Lo que ocurre es que en su condición de país avanzado, en términos estructurales, su vínculo de inserción internacional es abrumadoramente con China. Pero la moneda coreana sigue lo que sucede con el nivel de apreciación o de depreciación del renminbi o yuan.
Pero no es el único caso. También ocurre lo mismo con el peso chileno. Depende del comercio en ese caso. Claro, claro. Exactamente. 80% de las exportaciones de cobre de Chile van a China. Por lo tanto, el proceso de acumulación en Chile es un reflejo del espejo de lo que sucede con la demanda china-asiática. Desde el punto de vista cultural, dentro de 10, 20, 30 años, todas las tradiciones culturales, vamos a decir, por ejemplo, de los pueblos asiáticos como India o China, que tienen 5.000 años de tradición, ¿qué va a pasar con todo este desarme? Se arma como migajas, ¿no es cierto?, de estos estados-nación, se separan, ¿no? Es una novedad lo que está ocurriendo. Y por lo tanto, lo único que se puede prever es que en estos pueblos que están dotados de una civilización varias veces milenaria, se está produciendo una síntesis novedosa de esa larga tradición con esta novedad tecnológica y de crecimiento global. No se sabe dónde vamos, digamos. Lo que está cada vez más claro es el sentido, rumbo, dirección de dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? En general, el futuro se escapa. Perdón, en relación a la situación conflictiva del Medio Oriente, con todos estos países que están en conflicto agudo en este momento y que habitualmente han sido y siguen siendo proveedores de energía, de petróleo, pero por otro lado también han sido reservorio de capital, porque digamos, Arabia Saudita, Qatar, que son países que han recibido mucho capital. ¿Cuál sería, digamos, su ubicación en esta situación que usted describió, tanto de América como de los países asiáticos? Bueno, en Medio Oriente hay que distinguir en el mundo árabe distintos tipos de países. Ante todo están los países petroleros del Golfo. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar. Aquí está el 70% de la reserva mundial de petróleo. ¿Sí? Son países donde en un sentido estricto existe un Estado directamente vinculado a su potencia exportadora petrolífera y gasífera, y que al mismo tiempo no poseen un pueblo. Arabia Saudita, la mayor potencia petrolera del mundo, tiene unos 22 millones de habitantes, de los cuales sauditas son menos de 1,5 millones. El resto son trabajadores extranjeros, palestinos, filipinos. Y así sucede con el resto. Ahora, esta gente no era poseedora por muchos años de acumulación de un capital impresionante, por lo que en algún momento he leído. Absolutamente. Digamos, ellos manejan enormes cantidades de capital. Exactamente. Per cápita son cifras extraordinarias. Por favor. A mí me da la impresión de que nosotros hacemos una comparación de nuestro peso con el dólar permanentemente o con el euro, y que hay una especie de equilibrio devaluatorio entre los dos, lo que nos hace perder la sensación de que estamos en un ambiente de cierto equilibrio o de cierta devaluación. Digamos, si los dos se devalúan entre sí mutuamente, perdemos absolutamente el nivel con el cual se dirige nuestra moneda. Y estamos en una economía altamente subvencionada. Por lo tanto, ¿Dice en Argentina? en Argentina, digamos, nuestro sistema para saber los padrones, para poder comparar, no tenemos un INDEC, no tenemos forma de comparar los costos de las cosas porque, digamos, están netamente pagados
pagados desde el gobierno, o sea, el combustible, los transportes, los colectivos, digamos, prácticamente reciben subsidios por el combustible y también los sueldos de los que trabajan en los ferrocarriles, igual que en los colectivos y en los ferrocarriles. El tema es que cuando uno quiere comparar cómo está la moneda, uno no tiene elemento comparatorio. O sea, el pan en la panadería puede salir 10 pesos o 25 y no hay forma de saber exactamente cuánto es la posibilidad de ahorrar en pesos, por ejemplo. Es decir, una de las enormes cantidades de variables. Eso es una de las preguntas. Y la otra es... ¿Pero cuál es la pregunta? Perdón. La pregunta es cómo podemos hacer para comparar. Lo que yo trato de explicar, a ver si estoy en lo cierto, es que al devaluarse el peso, al devaluarse el euro y al devaluarse el dólar, no tenemos sistema de comparación. Estamos pensando que la moneda vale, por ahí ya no tiene ningún valor, ¿verdad? O sea que acá tenemos varios dólares, tenemos dólar oficial, agropecuario, dólar paralelo, blue, hay una cantidad impresionante. O sea, estamos en una situación en que no tenemos elementos de comparación fiables. Mire, el valor de la moneda de los países de América del Sur depende de si los capitales vienen del exterior hacia adentro o si por el contrario los capitales domésticos salen del país. El real se aprecia de manera inexorable por el hecho de que Brasil recibe un extraordinario flujo de capitales del exterior. El año pasado, en los últimos 10 años en realidad, el promedio de ingresos de inversión extranjera directa, que es un flujo financiero más, en Brasil ha sido de 60.000 millones de dólares anuales. El año pasado, 66.000 millones de dólares recibió Brasil en inversión extranjera directa. El caso de la Argentina es exactamente el contrario. Y la razón por la que es el contrario de la tendencia de la apreciación del real brasileño es porque en la Argentina los capitales, en vez de venir del exterior hacia adentro, salen de la economía argentina hacia el mundo. Es lo que se denomina fuga de capital. El cálculo que conviene hacer es este. Desde julio de 2007 a marzo del año pasado han salido de la Argentina, según cifras del Banco Central, 88.000 millones de dólares. Esta es la tendencia de fondo. Los capitales salen de la Argentina. La moneda tiende a depreciarse. Esto es a valer menos en relación a las monedas de los países con el cual compiten las exportaciones argentinas en el mercado mundial, que es esencialmente el dólar estadounidense, debido a que las exportaciones de la Argentina son materias primas, donde la moneda es el dólar de Estados Unidos. Si la Argentina recibiera en forma proporcional a su población y a su producto un flujo de capitales tan extraordinario como el que recibe Brasil o el resto de la región, en realidad lo que estaría ocurriendo en la Argentina es que el peso, en vez de depreciarse, se estaría apreciando aceleradamente. O dicho de otra manera, en este momento tenemos un stock de reservas del Banco Central de 29.000 millones de dólares. Si no hubiera ocurrido la fuga de capitales que hemos tenido, el nivel de reservas del Banco Central de la Argentina debería estar en el orden de los 140 millones de dólares. Más aún, se podría decir razonablemente que la fuga de capitales de la Argentina tiene una magnitud tal que en realidad lo que esto implica es que la Argentina, en términos de ahorro individual, ahorro per cápita, es el país de América Latina que tiene el más alto nivel de ahorro individual, solo que en el exterior es dólar.
Es superior al nivel de ahorro individual que hay en la Argentina, según revelan las cifras de fuga de capitales, que el nivel de ahorro individual de México, de Chile, de Brasil. Pero esas fugas de capitales no están, supongamos, los capitales de las megaveneras, de las grandes industrias. Bueno, son ante todo la de los empresarios argentinos, todos, en todos los sectores, y luego de la amplísima clase media argentina, ante todos los profesionales. Usted dice que muchas cosas en el futuro van a depender de lo que se decida en los países. Y nosotros tenemos un país que en los años 90 en realidad cerró fuentes de trabajo, pero está tratando de reabrirse por obra del mismo, del mismo partido que antes lo cerró. ¿Hay diferencia en las influencias internacionales para que esto suceda así? El contexto mundial es completamente diferente. El actual contexto mundial es el más favorable que la Argentina ha tenido en toda su historia. ¿Qué significa esto? Hay que medir cuando un contexto internacional es más o menos favorable para la Argentina y en general para los países de América Latina y sobre todo para los de América del Sur, según cuáles sean los términos de intercambio que tenga el país en un determinado momento histórico. Los términos de intercambio es la relación que existe entre el valor de las exportaciones respecto al valor de las importaciones. Si se toma como base 100 el año 2000, el año pasado los términos de intercambio de la Argentina fueron 154. 154. 100, 2000. Lo que esto significa es que los términos de intercambio de la Argentina de los últimos 10 años son mejores que lo que el país tenía en el año 1913, antes de la Primera Guerra Mundial, cuando era la séptima economía del mundo en términos de ingreso real per cápita. Son mejores que los que la Argentina tuvo entre el 46 y el 48. Porque hay más demanda de alimentos, digamos. Y subió la soja. Apareció la soja. Apareció y subió. Y apareció y la compra. Son mejores que lo que tuvo el primer gobierno de Perón, que en ese momento, 46-48, fueron mejores que los de 1913. Ahora, en términos de intercambio, relación entre el precio de las exportaciones, el precio de las importaciones, estos términos de intercambio para la Argentina y para toda América del Sur son los mejores de la historia. ¿Usted piensa que hay una relación directa entre los bienes de intercambio y los términos de intercambio y la política? Porque en los años 90 era una clase de política. Lo que sí, los términos de intercambio de los últimos 10 años han modificado, esto es, han modificado el marco de lo posible y de lo imposible. En el sentido de que estos términos de intercambio son el resultado del mayor nivel de demanda a los precios más altos de toda la historia del capitalismo del mercado mundial de materias primas, por un lado. Y por el otro, esto ha coincidido con una revolución tecnológica, sobre todo en la industria manufacturera en los países avanzados, que hace que los bienes de equipo y de capital tiendan a caer sistemáticamente año tras año. Nivel récord del precio de los commodities, caída del precio de la manufactura. Esto es lo que hace que... Se hizo tijera. Exactamente. Es lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre en realidad? Nosotros recibimos la información de que acá teníamos fábricas de aviones, de automóviles, de laderas, un montón de cosas que fueron desmantelándose, hasta de rockets, ¿no? de cohetes interespaciales. Y en los años 90 se desarmaron, o sea que prácticamente por una exigencia desde el exterior se dilapidó el esfuerzo que había habido, económico y tecnológico, para esa clase de desarrollo incipiente. Ahora se trata de volver a generar de alguna manera esto casi sin elementos como para poder hacerlo. Me da la impresión de que ¿Cuál es la pregunta? Porque estamos avanzando en un camino en donde vamos a tener muy serias dificultades para recibir capitales
que en los años 90 venían porque eran capitales buitres, No, que apropiaban del agua, del gas. mire, no, en los últimos 10 años los capitales que ha recibido América del Sur y los países asiáticos, China y Brasil, son los mayores de la historia. Pero, No bueno, solo los 66.000. no Argentina. No la Argentina. Al contrario, en la Argentina los capitales han salido. Pero a través de la bolsa de San Pablo, lo que hay que tomar en cuenta es que los 66.000 millones de dólares que ha recibido en materia de inversión extranjera directa la economía brasileña está acompañada por un flujo de capitales líquidos de más de 200.000 millones de dólares a través de la bolsa de San Pablo. Brasileños capitales. No, de No, todo el ya mundo. lo sabe. El mundo entero. Petrobras colocó hace un año y medio Si son fondos de inversión norteamericanos. un bono para financiar la explotación del presal por 7.100 millones de dólares y se colocó en una semana. ¿Qué consideración le atribuye a la variable ambiental para países como los de Sudamérica, que son tan exportadores de recursos naturales sin valor agregado, commodities, etcétera? Mire, el cambio climático ya ha llegado. La situación ecológica, ambiental en los países asiáticos se aproxima a un punto que puede considerarse catastrófico. De las 20 ciudades más polucionadas del mundo, 16 son chinas. Es la cuadratura del círculo. En algún momento tiene que haber una crisis y es probable que esté cerca. ¿Listo? Hay una última. Perdona, Vamos a hablar. Por favor. con el aumento del salario y calculo que un mejor nivel de vida en cuanto a China, ¿no? Viviendo en China. ¿No va a haber también un poco de inestabilidad política cuando se calcula? Pero no cabe duda, no cabe duda. A ver, el propio gobierno chino informa que las movilizaciones, manifestaciones de rechazo a la compra de tierras de los campesinos de parte de los centros urbanos y el rechazo de la corrupción están en orden de los 180.000 por año. Hay que sumarle a este hecho el que en China ha surgido una poderosísima opinión pública, debido al hecho de que son 600 millones los usuarios de Internet. Esto es, los usuarios de Internet en China son el doble que la población de Estados Unidos. Promedio de edad de los usuarios de Internet, menos de 30 años, en un 80%. El régimen chino es profundamente legítimo, tanto en términos nacionales como sociales. Pero tiene que gobernar este sistema político con la presencia ineludible de esta opinión pública surgida de 600 millones de usuarios de Internet volcados e interconectados con el mundo. ¿Cómo visualiza, usted habló mucho de América del Sur, especialmente Brasil, Chile? ¿Cómo visualiza el futuro de Argentina teniendo en cuenta la tremenda fuga de capitales, la escasa disponibilidad de dólares y la pérdida de autoabastecimiento de petróleo e importación? Mire, la Argentina es uno de los 3 principales productores y exportadores mundiales de agroalimentos. Por lo tanto, se asienta el sistema productivo argentino en una de las principales tendencias de la economía global del siglo XXI. El cálculo que conviene hacer es, según FAO o OCDE, la demanda mundial de alimentos se duplica en los próximos 20 años. Y la producción de alimentos, sobre todo granos, se realiza fundamentalmente por 3 países. Uno es Estados Unidos, el otro es Brasil, el tercero es la Argentina.
Pero sucede que la Argentina, desde que emergió al mercado mundial en los últimos 30 años del siglo XIX, entre los grandes productores mundiales de agroalimentos tiene una característica distintiva de tipo estratégico. Es el que tiene menos población relativa. Esto hace que, a diferencia de Brasil y de Estados Unidos, que tienen que exportar lo que les resta después de satisfacer a gigantescos mercados internos, la Argentina coloca con naturalidad la masa de lo que produce en el mercado mundial. Por eso su importancia en el comercio internacional es mayor que su condición de productor. Las perspectivas de la Argentina están vinculadas a esta tendencia de fondo. Pero el tema es que... Ahora, perdón, si no hay ingreso de capitales para duplicar o la producción de granos, nos vamos a perder el tren. Bueno, mire, el 44% de la economía argentina es economía informal, economía en negro. Cuando se dice que son 88.000 millones de dólares los que han salido del país en el 2007, eso en el fondo utilizar una metáfora. Porque la mayor parte de esos capitales que han salido del país están en el mayor producto de venta de los bancos argentinos, que son cajas de seguridad. Entonces, de pronto lo que sucede es lo siguiente. Esta semana, ustedes habrán visto que la mesa de enlace y ACREA hizo la presentación este año de cuánto ha invertido el campo argentino en la producción de granos de este año. Ha invertido más de 40.000 millones de dólares. 40.000 millones de dólares. ¿De dónde vienen? Es probable que esté vinculado al hecho de que la Argentina es el país de América Latina con el mayor nivel de ahorro interno per cápita. Y eso es una sociedad que, debido sobre todo al fenómeno inflacionario e hiperinflacionario, tiene una práctica muy acentuada de cómo escapar al control del Estado. Sí, pero además está distribuido de una manera 29-1 el índice. Exactamente, está vinculado, por primera vez en la historia argentina. La Argentina hasta la década del 60 era un país extremadamente homogéneo. El nivel de pobreza era menos del 6%. Ahora es 28-30%. ¿Sí? Bueno, le agradecemos al Por favor.